tardes a todos y espero que no sea muy duro el escucharme y padecerme durante esta tarde, ¿verdad? Y que os sea de utilidad. Supongo que todos tenéis el mismo esquema que yo tengo delante. Yo intentaré irme adaptando al esquema, intentaré ir siendo fiel al esquema. Siempre con una... si en alguna cosa, en algún momento no soy suficientemente claro, o si hay alguna cosa que os sugiera, alguna pregunta, algún comentario, o queréis que yo amplíe, pues yo me dedico a ello. Porque lo importante no es lo que yo vengo a decir, sino lo importante es lo que pueda ser útil a lo que vosotros estáis haciendo. Estaba preguntando antes, bueno, pues un poco el perfil de... Me dicen que la mayoría de vosotros trabajáis en Cáritas, algunos también catequistas, todos en parroquias, y bueno, esto me ubica. Yo intentaré ser lo más práctico posible. Vayamos al punto típico. ¿Qué entendemos por acompañamiento pastoral y cuáles son sus objetivos? ¿Vale? Nosotros venimos, cuando digo nosotros digo en el catolicismo, venimos de una tradición donde había una cosa que se llamaban los directores espirituales. Y los directores dirigían. Y algunas veces dirigían de una forma muy directiva. Y algunas veces de una forma que tendríamos que decir poco ética. Por muy curas que fueran. Porque pedían obediencia absoluta. Ya está diciéndonos, si no me obedeces a mí, que soy tu director espiritual, estás condenado. Bueno, eso que hoy lo miramos, todavía hay algunos que andan por estos derroteros, pero me parece una barbaridad, a mí por lo menos el que está hablando me parece una barbaridad. Entró en crisis prácticamente a mitad del siglo pasado, incluso ya antes. Igual algunos recordáis una novela en España muy importante, yo creo que es la mejor novela después de Quijote, que es La Regenta, que hace una crítica a ese tipo de dirección brutal. Brutal. O sea, estos lodos vienen de polvos que no son precisamente de finales del siglo pasado. A la vez que entraba en crisis esa manera de relacionar los cristianos, pues también, sobre todo, no solo, sobre todo en los Estados Unidos, empezó a haber un movimiento que surgió precisamente en una parroquia que luego ha ido creciendo. En este caso no era en la Iglesia Católica, luego nos fuimos sumando también los católicos, que es lo que hoy llamamos acompañamiento. Y sobre todo nació el acompañamiento a gente que estaba en situación de exclusión, de marginación, de vulnerabilidad. Surgió, por ejemplo, en el acompañamiento en capellanes de hospitales, en capellanes de cárceles, donde no estaban para direcciones espirituales, sino que estaban para otra cosa. Se encontraban con personas que estaban en situación de sufrimiento, de dolor, de vulnerabilidad. Y aquellos hombres y mujeres pues sintieron que tenían que andar y acompañar a las personas, andar con ellos. Y así es como empieza el movimiento de lo que hoy llamaríamos el acompañamiento pastoral. Eso nos lleva a fundamentar, estoy en el apartado primero del punto 1, fundamental psicológica y teológicamente lo que estamos diciendo. Aquellos hombres fundamentalmente eran capellanes, pero también eran religiosas. Pensáis, por ejemplo, en la película Pena y Muerte, donde una religiosa visita una penitenciaría y acompaña pastoral. Es una película que para el tema del acompañamiento pastoral es muy interesante. Bueno, pues aquellos capellanes y visitadores de hospitales, de cárceles,
y también parroquias que trabajaban en el ámbito de marginación, sintieron la necesidad de formarse y de formarse con conocimientos psicológicos. Y empezaron a hacer cursos de formación psicológica. En ese momento y hoy en día hay distintas, la psicología no es una ciencia única, sino que hay distintas corrientes de psicología. Pero ya enseguida empezaron a descubrir que una cosa muy importante, luego lo vamos a ir viendo en el desarrollo de mi exposición, una cosa muy importante es el papel de la palabra como instrumento de curación y de crecimiento. Y por lo tanto, un aspecto que luego dedicaremos una parte importante, que es la escucha y el arte de la escucha. El descubrir que acompañar no supone solamente dar cosas, 1 kilo de garbanzos, sino que probablemente lo más importante que hacemos es escuchar a las personas. Yo estoy en una parroquia colaborando en Aluche, la parroquia San Hilari, y el otro día hablaba con un hombre joven que ha llegado a la parroquia, viene de Venezuela, tiene a su mujer y a sus 2 niños en Venezuela. Él viene a la descubierta, está buscando trabajo, está en una habitación alquilada y me decía: no te puedes hacer una idea lo que es estar en un país extranjero, solo, sin nadie que te escuche. Y a mí inmediatamente me vino, por ejemplo, a la memoria, pues la primera vez que yo fui a Alemania, con los emigrantes españoles en Alemania, el año debió ser el 72. Y cuando visité una residencia de emigrantes españoles, hombres solos de una fábrica, la Hahnemann, la cantidad de soledad, de necesidad de ser escuchados. No sé si está claro y si estoy siendo claro en la exposición. ¿Qué significa acompañar? Acompañar significa andar el camino de la vida con otro y compartir un tramo del camino de la vida donde con sencillez y con fraternidad escucho y también yo soy escuchado. Luego vamos viendo un poco los objetivos de este proceso. Si lo necesitamos fundamentar psicológicamente, y entiendo por fundamental, pues prepararnos psicológicamente, también es muy importante fundamentarlo teológicamente. Estamos viviendo un momento en la Iglesia que es del cambio. No me estoy refiriendo solamente al pontificado del Papa Francisco. Me estoy refiriendo a todo el cambio que hemos vivido la mayoría de nosotros, que viene desde que Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II y que ha ido suponiendo un cambio en la Iglesia, donde yo creo que todos nosotros somos conscientes de que en ese cambio hay resistencias de muchos cristianos, que son cristianos igual que yo y probablemente con la misma honradez que yo, pero que ven las cosas de otra manera y se resisten a los cambios que nosotros estamos proponiendo. Y entonces por eso es muy importante fundamentar el acompañamiento pastoral, porque este no es un capricho que se le ha ocurrido a Antonio Ávila o que se nos ocurre a todos los que estamos aquí, sino que esto procede de la misma forma de ser y de actuar de Jesús de Nazaret. ¿Dónde fundamentaríamos el acompañamiento pastoral? Voy a señalar algunos textos que a mí me parecen muy importantes. Hay un primer texto que a mí personalmente siempre me gusta y recurro a él. Y es lo primero que dice Pedro después de la resurrección sobre Jesús. Pasó por la vida haciendo el bien, curando todo dolor y
todo dolor y toda enfermedad y anunciando el reino de Dios. Pasó. Eso significa que anduvo los caminos de Palestina. Y que los anduvo con gente, con sus discípulos. Y que en el andar los caminos de Palestina se cruzó con gente. Y esa gente con la que se cruzó no le resultó indiferente. Y procuró hacer todo el bien, curar todo el sufrimiento y anunciar la esperanza del reino de Dios, proclamar el Evangelio. Fijaros que en esto que acabo de definir entran en juego tres elementos fundamentales: los pies, las manos y la palabra. Sin duda, para el acompañante esos tres elementos son fundamentales. Estar siempre en camino, estar en camino con otros, encontrarnos en los caminos de la vida con otras personas y encontrarnos fraternalmente, utilizar nuestro hacer, nuestras manos, para dos cosas. Y son dos objetivos fundamentales del acompañamiento pastoral: para hacer el bien y ayudar a que las personas crezcan, sean más libres, más autónomas, más independientes. Y dos, quitar las perdigonadas con las cuales todos nosotros venimos. Igual recordáis a José Ramón Urbieta, que fue delegado de Pastoral Juvenil y que anduvo por estos barrios. José Ramón decía que, sabéis que él trabajaba en Pastoral Juvenil, y decía: cuando yo trabajo con los jóvenes, lo primero que hago es que les levanto el ala para ver las perdigonadas que traen debajo del ala. Las voy quitando una a una, o ayudándole a que ellos se vayan quitando las perdigonadas para que puedan volar. La tarea del acompañante pastoral es curar heridas y ayudar al crecimiento y a la dignidad. Pasar por la vida haciendo el bien, curando todo dolor y toda enfermedad. Y para eso, el diálogo, el anuncio del reino y el reconocimiento del reino de Dios entre nosotros. No sé si el texto es un texto, a mí me parece que es muy bonito, muy claro, y no es un texto cualquiera. Es lo primero y el resumen que hace Pedro de la persona de Jesús. Sin duda hay otros tres textos, hay otros muchos más, pero otros tres textos a los que podríamos recurrir. Hay uno que cuando se habla de andar el camino, enseguida nos viene a la memoria, que es el de los discípulos de Maús. Luego igual haré bastante referencia a alguno de los elementos de los discípulos de Maús. Hago en este momento referencia a dos cosas. Los de Maús venían por la línea equivocada, venían de vuelta y desanimados. Y Jesús se pone a su paso, escucha, dialoga, y de pronto todos cambian la dirección y empiezan el camino adecuado. Jesús no dice: estáis equivocados, vais por mal camino, volveros para atrás. Se pone a su paso, no interviene desde fuera, sino desde cerca, dialogando. Y lo primero que hace es escuchar. ¿De qué venís hablando? Tercer texto, que es muy importante, a mi manera de ver, también está en el Evangelio de San Lucas, es la parábola del buen samaritano. Hoy se habla de la iglesia samaritana, y cuando nos reunimos cristianos que estamos trabajando en el ámbito de la vulnerabilidad, sin duda este es un texto clave para todos nosotros. Porque ¿qué es la vulnerabilidad? No solo andar los caminos de la vida,
no solo escuchar a los que están en los caminos de la vida, sino tener la oreja siempre dispuesta a escuchar a los que están a la vera del camino, a los más excluidos, a los descartados, no solamente a los que nos encontramos, a los amigos, sino a los desconocidos. Y para eso hay que tener una mirada profunda, porque una de las cosas que nos ocurre con facilidad es que las personas se nos vuelven transparentes. Es que hay personas que no existen. Entre nosotros es frecuente que nos encontremos con gente que no tiene papeles. No existe civilmente en nuestro país. Es frecuente que nos encontramos con gentes que tienen otras lenguas, otras culturas. Y como no les entendemos, nos pueden pasar desapercibidos, transparentes, y así sucesivamente. Necesitamos trabajar mucho el oído y la atención para que los que están a la vera del camino no se conviertan en personas invisibles, sino que las visibilicemos. Y cuarto texto, y es el texto del buen pastor. El acompañante necesita la delicadeza y la ternura del buen pastor, que conoce a todo el mundo, que todo el mundo le conoce a él, que ha roto con las distancias y las diferencias, que es uno más, pero que sobre todo a los más débiles los carga sobre los hombros. Si nos enseña algo el buen pastor, es a que en nuestro acompañamiento tenemos que ser profundamente delicados. Bueno, no sé si está claro lo que quería decir. Esto que estamos hablando de acompañamiento no es algo que nos hemos inventado. Es algo que está en nuestra misma esencia cristiana, en nuestra misma esencia teológica. Sin duda nos vamos a encontrar con mucha gente, por ejemplo, en voluntarios, que no participan de la misma fe que nosotros y que igual tienen exactamente las mismas actitudes que yo estoy haciendo referencia e incluso nos pueden ganar por la mano, porque ellos la han formulado desde otras religiones o las han formulado simplemente desde un humanismo en el cual todos nos encontramos. Pero sin duda, nosotros no nos pueden decir que esto de acompañar es una cosa que nos inventamos ni un capricho. Está en nuestra propia esencia. Ser cristiano es vivir fraternalmente y al servicio de los débiles. Bien. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el objetivo que tiene el acompañamiento pastoral? Pues el objetivo del acompañamiento pastoral es encontrarnos con las personas. Y encontrarnos con las personas como personas. Y es compartir una parte de la vida con las personas. Pero, si veis en el esquema, tiene un añadido ahí, y sus relaciones. Esto va a ir saliendo algunas veces, pero ya lo adelanto. Dentro de las distintas corrientes de psicología, lo vamos a ver luego después en el punto 2, hay una corriente de psicología que se llama la corriente sistémica. La corriente sistémica, entre otros, la ha trabajado mucho Cáritas Española, al punto de que uno de los buenos manuales que hay de psicología sistémica se debe a la editorial de Cáritas Española. ¿Qué es esta corriente de psicología sistémica? Es una corriente que dice que los seres humanos no somos islas. El resto de las corrientes de psicología de todo tipo estudian a las personas. El inconsciente, el consciente, lo cognitivo, lo volitivo, las conductas, como si fuéramos individuos aislados.
Pero esta corriente sistémica dice, no, nosotros somos una red de relaciones. Y hay muchas veces que no puedes acompañar a las personas si no acompañas la red de relaciones. No sé si me explico, pero con un ejemplo me vais a entender perfectamente. Es probable que yo en la parroquia haya una persona que me diga que está peleada con el marido o que está peleada con la mujer. Y lo que es un problema de una persona empieza a dejar de ser un problema de una persona para ser un problema de un matrimonio. Y acompañar pastoralmente no es acompañar a la persona, es acompañar al matrimonio y hacer una cosa de la que hoy se habla bastante, que viene desde lo de la psicología sistémica, que es hacer trabajos de mediación, que es una de las cosas que aparece en el acompañamiento. Pero resulta que esto ya no es un problema de pareja, que es un problema de familia. Porque están los adolescentes, los abuelos, los niños. Y el desajuste matrimonial ya no es un problema de dos. El hecho es que muchas crisis matrimoniales, pues quienes más la sufren no son precisamente el matrimonio. Yo estoy visitando a unos que están en la cárcel, por ejemplo. O a unos, recuerdo un tiempo que yo estuve sustituyendo a un capellán en una UBI de infartados, un verano. Y cuando entraba uno y veía a los infartados, era muy frecuente que lo primero que te dijeran es: fuera estará mi mujer, o fuera estará mi marido, o estarán mis hijos. Cuando salgas les dices. Yo no salía con un montón de encargos. Y no hacía más que salir a la puerta y te decían: ¿le ha visto? ¿La ha visto? ¿Qué le ha dicho? Porque todos nosotros no somos islas. Y lo que acompañamos son personas, pero personas que tienen una red de relaciones. Y muchas veces la forma mejor de acompañar es acompañar. La red de relaciones no son. Esta corriente sistémica nos hace caer en la cuenta de otra cosa muy importante. Y es que nuestra red de relaciones no termina en los cercanos, la familia, los íntimos, sino que yo participo también de otra red de relaciones que es mucho más grande, que es mi etnia, mi lengua, mi cultura, mi religión. Yo no acompaño personas aisladas, sino que esas personas tienen su historia. Y hay veces que para poderlas acompañar tengo que conocer las características de su cultura, de su religión, de su lengua, y tengo que amarlas y respetarlas. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Y eso supone, muchas veces, luego lo veremos, quitarnos prejuicios. Con el asesinato del niño, yo empezaba a oír que aparecen racismos. ¿Por qué? Porque enseguida proyectamos nuestros propios prejuicios, nuestras xenofobias. No sé si está claro. Acompañamos personas que tienen relaciones y que esas relaciones son muy significativas y muy importantes para ellas. Tercera cosa. No acompañamos almas, ni acompañamos pobres, ni acompañamos vagos. Acompañamos personas. En totalidad. En totalidad. Hay curas que piensan que lo que tienen que hacer es acompañar almas. Pues las almas tienen cuerpos.
Y yo pienso que una de las tareas importantes que hago al terminar la Eucaristía en la parroquia el domingo, pues es que hablo con uno, hablo con otro, y el uno me cuenta que está de médicos, el otro me dice que a él le van a operar la semana que viene, al otro que salió del hospital le digo ¿cómo estás? ¿Qué te han dicho? Estoy acompañando cuerpos. Estoy acompañando cuerpos. Pero no es que acompaño solo cuerpos, acompaño la totalidad de la persona. ¿Eso qué supone? Que acompaño personas que tienen una corporalidad, personas que tienen sus propias ideas, sus propias convicciones, que acompaño personas que tienen sus sentimientos, sus vivencias, sus ilusiones, sus esperanzas, que acompaño personas que tienen o no tienen fuerza de voluntad. Hace un momento estaba hablando con una de vosotros sobre el Proyecto Hombre, y para salir de la droga, como para otras muchas cosas, hace falta acompañar la fuerza de voluntad, la voluntad. Que acompaño personas que tienen su historia, su biografía, sus luces, sus sombras, sus heridas. Acompaño la totalidad de la persona y no una parte. Esto, por ejemplo, es muy importante en las cáritas parroquiales. Yo no acompaño pobres, donde me despacho con una hoja de caridad o con una ayuda económica o con una ayuda alimentaria. Acompaño personas que igual vienen pidiéndome una ayuda económica y que lo que más van a agradecer es que le digan siéntate y que tengan un rato de charla. Hay veces que convertimos nuestro trabajo no en acompañamiento, sino en funcionariado. Repartimos cosas, pero no acompañamos personas. Entonces es fácil ver la paja en el ojo ajeno, curas que acompañan almas, y se nos olvida que nosotros también hacemos nuestros reduccionismos. Necesitamos acompañar personas, la totalidad de las personas. ¿Me vais siguiendo, verdad? Vuelvo a deciros que si en algún momento queréis que desarrolle algo más, ya antes cuando estaba hablando del buen pastor, adelanté lo que ahora voy a decir y lo voy a decir rápidamente. Acompañamos personas con la máxima delicadeza y el máximo respeto. Y aquí es muy importante ser conscientes de que muchas veces estamos tocando heridas, y entonces uno no puede entrar como un elefante en una cacharrería. Pero tiene que aprender a ser delicado, delicadísimo. Y tenemos que ser conscientes de que acompañamos muchas veces intimidades, que acompañamos muchas veces secretos, confidencias, y que no nos podemos ir de la mí, que dicen los cristianos. Que tenemos que tener una ética muy importante, porque no podemos convertir en conversación lo que me han contado mi intimidad. Y un acompañante en la vulnerabilidad tiene que tener una capacidad ética de respeto a la intimidad de la persona que acompañamos hasta los extremos más insospechados. Supongo que todos sois conscientes
de que en vuestra vida, cuando a alguien le habéis hecho alguna confidencia y eso se ha convertido en el comentario de todos los vecinos, la relación se ha roto definitivamente. Mejor no acompañar que no respetar la intimidad. Y toda la prudencia es máxima. Y una última cosa, también lo he dicho ya, pero es muy importante. Debemos guardarnos bajo 7 llaves los juicios sobre las otras personas. Los juicios que son prejuicios, juicios previos. Nos vienen a quitar los puestos de trabajo. Me vienen a engañar. Me vienen a sacar. Son unos vagos. Si yo tengo esto que se llaman prejuicios de clase media, difícilmente puedo acompañar a nadie. En la parábola del buen samaritano no lo cuenta Lucas. Probablemente el sacerdote iba muy preocupado de llegar pronto al templo a hacer sus rezos que dice la canción. Pero también puede que tuviera prejuicios y pasar de largo diciendo, si le han apaleado, será por algo. O si le han apaleado, estaría metido en malas cosas. Igual lo mejor que puede hacer es desaparecer de aquí. Necesitamos aprender a saber que acompañar no se ven los toros desde la barrera, sino que acompañar supone mancharse de los barros de los caminos de la vida. Y eso supone bajar. Y eso supone, para bajar, quitarse prejuicios. Prejuicios de clase media. No sé si está claro lo que hasta aquí he querido decir. Bien. Básicamente, lo que he hecho hasta aquí en este punto primero ha sido preguntarnos qué es esto del acompañamiento, justificarlo y evitar algunos problemas que podemos tener. Y ahora, ¿cómo tenemos que ser un acompañante en cualquier terreno, pero sobre todo en los ámbitos de vulnerabilidad? Yo os decía que cuando empezó el movimiento en los Estados Unidos y luego en Europa y luego, pues los capellanes, por ejemplo, de hospitales, de cárceles, sintieron la necesidad de formarse y de aprender. Y para eso pidieron ayuda pues, a terapeutas, a psicólogos, a sociólogos, y empezaron a hacer cursos sobre el asunto. Esto que voy a decir es muy resumido. ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido de las distintas corrientes de psicología? Sin duda muchas más que estas 3 que yo voy a enseñar, pero estas son las que a mí me parecen más importantes. Una primera, es más importante y ayuda más y es mucho más eficaz lo que escucho que lo que digo. Mucho más. Es muy importante, luego vamos a dedicar al final de la intervención mía al tema de la escucha. Hace más bien la escucha que la palabra que yo digo. No se acompaña dando consejos, ni se acompaña leyendo la cartilla, dando lecciones. Se acompaña escuchando. ¿Y por qué? Primero, porque la escucha coloca la relación de las personas donde está la persona que acompaño y no donde a mí me gustaría que estuviera.
Pongo un ejemplo. Imaginaros que yo estoy empezando a acompañar a una persona y esa persona no me dice nada, más allá de 4 cosas generales. ¿Qué tiempo hace? El partido de hoy, que va a ser muy importante, el asesinato del niño que me tiene conmocionado, hablar de fuera, y yo me pongo a explicarle lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser, cómo tiene que ser. Primero, estoy fuera de tiesto. Pero segundo, lo que me está diciendo esa persona cuando me está hablando de cosas que no es él, es que todavía no tiene confianza conmigo. Todavía no se ríe suficientemente de mí. Todavía no soy su amigo. Y me está diciendo dónde está nuestra relación. Y por lo tanto, los pasos que tenemos que ir dando. No sé si está claro. Lo primero que yo necesito es escuchar. Pero, luego ya hablaremos de los niveles de escucha. La escucha, para que sea una escucha que va avanzando hacia la amistad, la fraternidad, el acompañamiento, necesita tener un adjetivo muy importante: calidad. En nuestro idioma solemos utilizar distintos niveles para hablar de la escucha. Decimos que no es lo mismo oír que escuchar. Pero no solo decimos que no es lo mismo oír que escuchar. Decimos que hay formas de oír que es oír como el que oye llover. No me estás oyendo. Te estoy diciendo y no me haces caso. Dice la madre al adolescente: sí, sí, mamá, que te estoy oyendo, que no me estás oyendo, te he dicho. Me estás oyendo como el que oye llover. Pero hay veces que oigo lo que tú dices, lo que tú piensas, pero no te oigo a ti. Por eso utilizamos, no es lo mismo oír que escuchar. Cuando yo escucho, estoy escuchando a la persona. No solo lo que dice, sino lo que siente, lo que es, lo que espera. Y eso supone crear un espacio cálido de escucha donde la otra persona se siente acogida, escuchada. No sé si está claro esto que estoy diciendo. Si yo ahora cogiera un manual de escucha, un manual psicológico de escucha, y ahí los hay muy buenos, te dicen: para escuchar es muy importante que cuidar el espacio donde escuchamos. Es muy importante que no va a haber barreras. Si yo estoy en una mesa de despacho y siento a la otra persona al otro lado, o pongo una ventanilla, pues es muy difícil un diálogo de escucha. Los que acompañamos pastoralmente, acompañamos en los sitios más insospechados. Acompañamos en la cama de un hospital, en una habitación compartida, donde hay que hablar de cosas importantes, con poca intimidad. Acompañamos a la gente en un partido de una clase. Acompañamos a la gente en la esquina del mercado. Cuando vengo de la compra y tú vas de la compra. Acompañamos en los sitios más insospechados. Una de las cosas maravillosas del acompañamiento pastoral es que el sitio más insospechado puede ser el más indicado para hablar de cosas importantes. ¿Cuántas cosas he hablado yo tomando una caña en un bar? Apoyados en la barra del bar, muchas veces más importantes que las que oigo en los confesonarios. ¿Qué hace
que los sitios más insospechados sean los mejores sitios para el acompañamiento y para la escucha cálida. Primero, que están en la vida, no sitios artificiales, donde la vida nos la coloca. Que muchas veces no decido yo el sitio donde vamos a hablar, sino que lo decides tú. Y juego en campo contrario. Hay muchas veces que nos sentimos muy seguros en el despacho de Cáritas, pero no tan seguros acompañando en la cola del pescado. Pero la gente está en la cola del pescado. Y cuando viene al despacho de Cáritas, viene a pedir. Con lo cual, no hay igualdad, hay desigualdad. Incluso nuestro despacho de Cáritas tiene que ser lo más igualitario posible. Que el que llega se sienta en casa y no en terreno ajeno. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Y necesitamos una escucha empática. ¿Qué es esto de la empatía? La empatía es escuchar no desde mí, sino desde el otro. Pero intentemos explicarlo un poquito más. Hay varias palabras que son de la misma familia de la palabra empatía. Por ejemplo, simpatía, antipatía. Todas tienen que ver con una palabra griega que es pathos. Bueno, si tú me caes simpático, me caes a mí, conmigo y para mí. Tú me caes simpático. Si tú me caes antipático, me caes a mí, mí conmigo. Y las relaciones de antipatía y de simpatía siempre pivotan en los sentimientos que yo tengo. La empatía pivota en los sentimientos que tú tienes. ¿Cómo tú me sientes a mí cuando yo te escucho? ¿Qué sientes tú? ¿Te sientes escuchado? ¿Te sientes acogido? ¿Te sientes entendido? ¿Te sientes acompañado? Esas son las preguntas para saber si nuestra relación es empática o no es empática. Y eso significa que yo tengo que hacer el esfuerzo de entenderte a ti desde ti y no desde mí. Alguno ha venido a decir que la empatía es ponerse en las zapatillas del otro para ver la vida desde donde el otro la ve y sentirla desde donde el otro la siente. ¿Cómo te sientes tú, un extranjero sin trabajo, a la aventura en este Madrid? Esa es la pregunta que yo me hago cuando el otro día escucho a este que antes os decía que ha llegado a la parroquia viniendo de Venezuela a la aventura y me dice: no te puedes hacer una idea la soledad tan profunda que estoy viviendo. Escuchar desde la empatía es de escuchar desde donde el otro está viendo y sintiendo la vida. Y intentar establecer una relación emocional, afectiva, con la situación que está viviendo el otro. ¿Esto cómo lo puedo conseguir? Pues probablemente porque las personas no somos tan diferentes las unas de las otras. Y probablemente porque también nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida experiencias semejantes que me traen eco para entender lo que tú estás viviendo. También yo en algún momento me sentí solo, en tierra extraña, aunque igual no había salido de mi barrio, aunque igual no había salido de mi familia. Pero
el sentimiento de soledad no me es ajeno. Y desde mi experiencia intento entenderte a ti. Hace ya unos años, un chaval al que quiero mucho, que estaba en la exclusión, estaba en la calle, pues la primera vez que hablé un poco a fondo con él, le había conocido 2 días antes, es muy listo, y me miró y me dijo: tú no me vas a desentender nunca, porque tú nunca has sido pobre. Y yo le tuve que decir: es verdad, pero intentaré hacerlo. Entiende que intentaré ponerme en tu lugar y entenderte a ti. Y para eso yo tengo que desnudarme de ser un niño viejo. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Necesito escuchar cálidamente, escuchar, no oír, cálidamente y de forma empática. Estas cosas yo creo que son de las cosas más importantes que hemos aprendido de las diferentes escuelas de psicología. Segundo, necesitamos ser auténticos. Hay un autor de psicología que se llama Carl Rogers que habla de la genuinidad. Para acompañar necesito ser auténtico. ¿Y qué quiero decir con ser auténtico? Yo tengo que ser Antonio. No puedo ser el señor cura. El señor cura dice misa. Y fijaros que en nuestro lenguaje dice el cura que diga misa, que es tanto como decir no es de los nuestros. Yo tengo que ser Antonio. Y tú tienes que entender que yo estoy hablando no en función de la representación que me hace el ser cura, y estoy hablando en nombre de la Iglesia Católica Apostólica Romana, recitando el credo, los 10 mandamientos, las obras de misericordia y lo que tienes que hacer. Porque mientras que tú pienses que yo estoy representando el papel social de la institución que represento, no acompaño, soy funcionario. Claro, señorita, ¿qué me va usted decir? Si me dice usted lo mismo que todas las de Cáritas. Lo que me están diciendo es que yo soy de las de Cáritas. No soy Carmen, María, Pepita. No soy tu amiga. No soy tu amigo. Desarrollo un papel. ¿Y cómo se nota que yo soy genuino, que soy auténtico? Pues entre otras cosas porque hay muchas veces que no tengo respuestas ya formuladas, que no tengo un manual para decir lo que te tengo que decir en cada momento, que hay muchas veces que a lo que tú me dices te tengo que decir: pues chico, no sé qué decirte, porque me acabas de tirar todos los esquemas. Varias veces a uno le pasa en la vida que tiene unas ideas y todas se les van al traste. En la Vicaría 2, que hace 2 años puso un ejemplo que generó, luego después en las preguntas, un montón de preguntas diciendo que no estaban de acuerdo. Y tenéis todo el derecho de no estar de acuerdo, pero voy a volver a decirlo. Yo era un cura jovencito recién ordenado. Y en la Vicaría 2, en Cáritas, había un asistente social que me enseñó un montón de cosas. Era una mujer más lista que la otra. Y un día me dice, pues acabo de darle, no me acuerdo lo que fue, a este, era un sin techo que había llegado pidiendo una ayuda. Dice: sé que lo va a gastar en vino, pero tiene derecho.
Y yo le dije, pero fulanita, yo entonces era un cura jovencito que me escandalizaba, pero ¿cómo me dices eso? Dice, claro, tú te has pasado las noches al raso. En este momento este hombre es lo único que tiene, la única salida que tiene. Y yo le dije, bueno, pero habría que ofrecerle a Alcohólicos Anónimos, no sé qué, no sé cuántos. Sí, efectivamente. Pero mientras, no sé si está claro lo que quiero decir. El ejemplo no sé si es bueno o malo. Pero lo que quiero decir es que yo tengo que ser genuino. Y para ser genuino me tengo que dejar afectar por la problemática que trae el otro. Y no puedo sacar del manual las respuestas diciendo lo que tú tienes que hacer. Porque entonces no soy genuino. Soy representante de la norma que tú tienes que hacer. Y yo acompaño lo que tú hoy eres capaz de hacer. Sueño con que mañana puedas hacer cosas mejores. Pero me tengo que dejar afectar. Y tengo que entrar en esa dinámica de encuentro que me hace colocarme empáticamente en ti, desmontar mis prejuicios y buscar lo más auténtico que yo soy, lo más verdadero que yo soy, que muchas veces es no saber qué decirte. Porque no tengo solución a todos los problemas, porque yo no soy Dios. Porque yo no soy Dios. No sé si está claro. Tengo que ser genuino y tengo que ser auténtico. Y el ser auténtico es muchas veces reconocer que no sé qué decirte. Es mejor eso que decir contestaciones buenas, que no significan para nada. Y tercera cosa. El ser acompañante muchas veces se convierte en una realidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, vivimos en un mundo injusto. En un mundo donde hay diferencias sociales muy graves. Y más pronto a más tarde, el acompañar situaciones, acompañar personas, acompañar relaciones humanas, me lleva a que se me caigan muchas de las certezas del mundo en el que vivo. Y me llevan a necesitar tomar opciones por cambios sociales profundos. No sé si me explico lo que quiero decir. Cuando uno está, yo lo tenía en el comedor de casa, los dos chavales con los que vivo, estábamos hablando. Hoy yo vivo con dos chavales musulmanes, que conozco de un centro de Caritas desde que eran unos enanos. Ahora uno tiene 18 años y el otro tiene 23. Hamza, el de 23, hoy había ido a buscar, a hacer algunas entrevistas de trabajo por aquí. Es un muchacho que ha terminado Derecho. En este momento está haciendo un máster. Y decía, no hay más que de comerciales. A comisión. Para vender mentiras. Por ejemplo, los cambios de las telefonías, de las luces, de todas esas cosas. Creo que voy a empezar a buscar en hostelería. Sabiendo cómo están los contratos de hostelería. Bueno, pues llega un momento que tenemos derecho a indignarnos y decir, ¿qué mundo es este que nuestros jóvenes están en la situación en la que están? Y entonces tenemos que saber que en el momento que acompañamos y por lo tanto escuchamos a las personas desde su realidad, más pronto o más tarde
lo que es un acompañamiento personal se convierte también en una opción por cambios sociales de fondo y por compromisos de cambios sociales de fondo. No sé si está claro. Otra vez nos hemos vuelto a encontrar con algo que decía antes, con la psicología sistémica. Muchos de nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos tienen que ver con una sociedad injusta en la que estamos viviendo. Y me lleva a reconocer también muchas luces en el mundo de la exclusión y de la marginación y de la vulnerabilidad. Bien, con eso terminamos el punto segundo. Entonces, aquí hay. Vamos a tener el descanso de otro momento, pero vamos a empezar un momentito con el primer punto del texto. Los acompañantes y los acompañados tenemos derechos y deberes. Y es muy importante que sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Cuando nosotros acompañamos a otras personas, ya señalaba antes uno de nuestros deberes, tenemos obligación de tratar a las personas dignamente. Y las personas tienen derecho a su integridad física. Y aquí tenemos un terrible problema que ustedes conocen igual que yo, que es el abuso de menores. En este momento, en nuestra diócesis, para trabajar con menores, para ser catequistas, se nos piden certificados de no tener antecedentes. Todos nosotros sabemos el daño que hace la falta de respeto a la otra persona en su integridad física. Que no solo su integridad sexual, que su integridad en todos los aspectos. Las personas tienen derecho a su intimidad y, por lo tanto, a que guardemos secreto de las cosas de las que hablamos. Las personas tienen derecho a ser tratadas dignamente, a que les dediquemos el tiempo que necesitan, a que las atendamos donde las personas realmente quieren ser atendidas, no donde nosotros queremos atenderlas. Las personas tienen derecho a que no tengamos prejuicios sobre ellas, sino a que las respetemos todas como personas que son, sin hacer acepción por clase social, por religión, por etnia. Las personas tienen derecho a que a la hora de atenderlas nosotros creamos en ellas y no estemos pensando que permanentemente nos están engañando. Lo cual no significa que seamos tontos. Pero no significa tampoco que siempre partamos de que me van a engañar. Antes de que abran la boca, yo ya sé que me van a engañar. Las personas tienen derecho a que soñemos en que pueden crecer, pueden mejorar y pueden cambiar. Y no a que las tratemos como que no tienen solución y son un problema sin solución. Claro, ¿qué cabe esperar de usted que es un desastre? Si eso ya lo sabía yo el primer día que la atendí, que usted no iba a cambiar. Las personas tienen derecho a que soñemos que pueden cambiar, que pueden crecer, que pueden mejorar. Pero nosotros también tenemos derechos.
¿Cuáles son nuestros derechos? Uno primero y fundamental, a decir no. No tengo que decir sí a todo lo que la otra persona quiere de mí. Yo también tengo derecho a poner límites y a decir, no, mira, lo siento, en esto no puedo colaborar, ni quiero colaborar, ni estoy dispuesto a colaborar. Yo tengo derecho a decirle a la otra persona cómo yo veo las cosas, cómo las pienso, cómo las siento. Tengo derecho, y la otra persona también tiene derecho, a saber que yo soy creyente. No tengo por qué ocultarlo. Tengo derecho, y esto es muy importante, a que la otra persona no se me cuelgue a la espalda, a la chepa, ya que me pida lo que no me puede pedir como si fuera mi mujer o como si fuera mi marido. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis padres, tengo mi tiempo. Tú no eres único ni exclusivo. Y tengo derecho a que no te interfieras en mi vida personal. Igual que yo no voy jugando con tu intimidad por ahí, tú no tienes que meterte en el comedor de mi casa. Yo tengo derecho a mi vida privada. Tengo derecho, y esto es muy importante en la actualidad, ojo al dato, a mi descanso. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento, con bastante facilidad, por ejemplo, damos el móvil y a las 3 de la mañana me está llamando aquella persona que está angustiada para decirme que está angustiada. Y yo al día siguiente tengo que trabajar. Y yo tengo derecho a mi descanso. Y tengo derecho a mi intimidad y a mi vida familiar. El que yo acompañe no significa que tú eres la única persona que tú me puedes acaparar. No, tú no tienes derecho a acapararme. Yo tengo derecho a darte el tiempo que yo considero puedo ir. Entonces es muy importante tener mucho cuidado a la hora de dar teléfonos, direcciones, etcétera, etcétera. Porque sobre todo hay personas que están en mala situación. Yo tengo en este momento tengo una persona que es conocida de cuando yo era niño, es hermano de un amigo mío de infancia, que está con tratamiento psiquiátrico y que es un obsesivo, pero además es un obsesivo que tiene escrúpulos, y siempre tiene el mismo escrúpulo, que es que no sabe si tiene fe o no tiene fe. Y se ha confesado. Pero tiene el número de teléfono, porque un día me lo dijo, de no sé cuántos curas a los que llama, y va llamando al uno y al otro, 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 y al otro. En las horas más insospechadas. Y entonces cuando no está tomando la medicación, y ya me dice lo mismo que me acaba de decir fulanito. Y claro, tú dices, pero oye, Antonio, ¿cómo se llama? En este caso igual que yo, Antonio, que son las 12 de la noche y me has cogido el primer sueño. Bueno, no sé si me entiendes. El acompañamiento no es un cheque en blanco. Ni por parte del otro no puedo pedir obediencias ciegas, ni por parte mía que no firmo un cheque como si tú fueras único y exclusivo. El acompañamiento supone que tanto el acompañante como el acompañado tienen derecho y por lo tanto tiene obligaciones. Y yo tengo obligaciones que hacer. Bueno, de sobra. En el esquema estamos en este momento en el perfil del acompañante. El punto tercero, el perfil del acompañante. Del perfil del acompañante he dicho unas cuantas cosas ya, que voy intentando hacerlo lo más coloquialmente posible. Bueno, pero
sí hay unas cuantas cosas que yo creo que hay que detenernos un momento. Primero, para ser acompañante es necesario poseer madurez. Y ahora ustedes me dicen, ¿y qué es madurez? ¿Qué es madurez? La palabra madurez es una palabra muy amplia que tiene muchos matices y que entonces es difícil de resolver en 3 minutos. Pero primero, entenderíamos por madurez una persona integrada. O sea, que es capaz de integrar las diferentes dimensiones de su personalidad. Todos ustedes seguro que consideran que una persona inmadura es aquella que es incapaz de integrar los diferentes aspectos de su personalidad. O sea, que hay gente que tiene la cabeza muy bien amueblada, que es muy lista, pero que luego después es una caprichosa, una infantil. Entonces me dices, esta persona hay que ver con la cabeza que tiene y luego en sus reacciones que infantiles. Hay personas que pues tienen muy bien planteados sus sentimientos, sus emociones, o no sé qué, pero luego les pierde el que son los inconstantes. Entonces son como dice el dicho, que son como ¿cómo dice? El arranque del caballo y el freno del burro. Que salen corriendo y parece que se van a comer el mundo y luego después ¡pum!, te pegan la espantada y te dejan colgado. Y tú dices, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Una persona madura es una persona que tiene integradas más o menos las distintas dimensiones de su personalidad. Es frecuente, cuando hablamos de integración, pues estamos hablando de equilibrio. Es muy frecuente que ya en el lenguaje psicológico pues hablamos de una persona que tiene equilibrio, una persona equilibrada, porque las personas somos como seres vivos, igual que las peonzas. Y hay veces que nos caemos. Pero en el caminar de la vida, pues nos vamos manteniendo en equilibrio, sabiendo que unas veces pues fallamos por un lado y fallamos por otro, porque nuestra riqueza es precisamente nuestra complejidad. Entonces, una persona madura es una persona integrada, una persona equilibrada, una persona que es capaz de gestionar esa riqueza de la que es portadora. Una persona madura es una persona que es capaz de mantener relaciones sanas con los otros. ¿Y qué entiendo por relaciones sanas? Que ni crea dependencias, ni es dependiente. Que es capaz de enfrentar la vida, de enfrentar la soledad, de enfrentar el silencio, pero que es capaz de disfrutar de la amistad, que es capaz de disfrutar de los otros, que es capaz de tener relaciones estables y fieles. Y sobre todo, una persona madura es aquella que es madura en relación a la edad que tiene. La madurez no es un principio absoluto, sino que es un principio relativo. Cuando yo tenía 18 años, era maduro o era un inmaduro, solo tendrían que decir los que me aguantaron en aquel entonces, no en función de los años que tengo ahora, sino de los 18 años. Yo hoy tengo que ser maduro, no como si tuviera 18 años. Si yo me comportara como un chaval de 18 años, me dirían que soy un crío inmaduro. Y si yo a los 18 años actúo como un viejo, me dirán que soy un viejo. Cada uno de nosotros somos maduros en función de la edad que tenemos. ¿Y eso qué significa? Que consciente o inconscientemente todos nosotros y toda la sociedad esperan que las personas a una determinada edad asuman los retos propios de esa edad.
Si yo a mis 20 años no empiezo a preguntarme sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre la profesión, si yo a los 20 años no empiezo a preguntarme sobre las relaciones con el otro sexo, si yo a los 20, entonces no tengo 20 años. Entonces estaré en otra edad. No sé si está claro. ¿Qué es una persona madura? Una persona que tiene integradas las distintas dimensiones de su personalidad. Una persona madura es una que es capaz de relacionarse sanamente con las otras personas y de enfrentar la vida y los problemas de la vida y las ilusiones de la vida en función de la edad que tiene. Y cada edad tiene retos diferentes, tiene situaciones diferentes. Bueno, pues para ser acompañante uno necesita ser maduro. Además de poseer madurez y de ser capaz de tener una relación auténtica y constructiva. Ya hemos hablado de la genuinidad, pero ahora quiero centrarme en la segunda parte del adjetivo, constructiva. Y es que la forma en que yo me relaciono con la otra persona, a la otra persona la ayuda a ser más libre, más auténtica, más sana, más esperanzada, más veraz. O sea, que yo, en la forma de relacionarme con el otro, al otro le ayudo. Y que mis relaciones son constructivas para la otra persona. Porque si no, no acompaño, destruyo. Si no, no acompaño, o soy inútil. Tercera cuestión. No es tan angustiado. Esto está tomado de un acompañante muy interesante que se llama Rafael Cabarrús, que trabaja en Centroamérica, en concreto en Guatemala, con gente muy sencilla de Guatemala, y que ha trabajado sobre todo con personas que vienen muy heridas de las situaciones de violencia de Guatemala, y que trabaja con gente sencilla, herida. Bueno, entonces él tiene talleres para formar acompañantes de gentes heridas por la guerrilla, por la guerra, por la violencia de todo tipo. Entonces dice que un acompañante es aquel, un buen acompañante es aquel que no está muy preocupado por las técnicas, por saber mucha psicología, por saber mucho de entrevista, por saber muy bien cómo funciona Cáritas. Estoy haciendo muchas referencias a Cáritas por lo que decía antes de que muchos trabajéis en Cáritas. Por ser un buen asistente social, igual sin serlo. ¿Dónde pivota el asunto? No en las técnicas, sino en el convencimiento de que las relaciones humanas es la clave fundamental del acompañamiento. Y las relaciones humanas pivotan en todo eso que hemos estado hablando, de la madurez, del ser capaz de unas relaciones constructivas. Igual yo no he oído en mi vida hablar de Freud y el inconsciente. Ni falta que me hace. Ni falta que me hace. Si tengo conocimientos y técnicas y tal, pues mejor que mejor. Pero lo importante es que sea capaz de establecer una relación sana. Porque la fraternidad ayuda a las personas, nos ayuda a las personas, a los que decimos acompañar, y muchas veces hemos aprendido mucho de las personas que pensábamos que acompañábamos y nos han acompañado a nosotros. Porque en el camino de la vida nadie acompaña a nadie, sino que todos nos acompañamos juntos. No sé si está claro. Tercera cosa. Cuarta. Antes hacía referencia a ello y ahora tener confianza en que las otras personas pueden cambiar, pueden crecer y pueden madurar. O
sea, ser unos románticos empedernidos. Unos románticos empedernidos. Somos discípulos de un romántico empedernido que decía: nunca encontré tanta fe como en esta mujer. Deja todo, ven y sígueme. Era un romántico empedernido. Esto, en el ámbito de la psicología, se ha venido a llamar el fenómeno Pigmalión. Igual no tienen ustedes por qué saber el mito Pigmalión, pero igual han visto ustedes el musical en cine, My Fair Lady. Aquel que no precisamente su modelo de acompañante, el profesor Higgins, que es un insoportable ególatra, pero cree que aquella florista que vende ramitos de violetas puede llegar al Palacio de Buckingham y que nadie piense que es una marginal. Y dedica todo su tiempo a que aquella florista de la marginación pueda llegar al Palacio de Buckingham y no se note que es una florista. Cree en la otra persona. Y cree en las posibilidades del cambio de la otra persona. Eso significa no solo ser un romántico empedernido, sino significa saber discernir las potencialidades que las otras personas tienen, de tal manera que se puedan poner en juego. La otra persona vaya teniendo confianza en sí misma y vaya haciendo que todo suponga crecimiento, sanación, posibilidad. Hay un síndrome que es el contrario al de Pigmalión, que es el síndrome de Calimero. No puedo cambiar, soy un desgraciado, soy un pobrecito, cada vez me voy cogiendo más. Bueno, un acompañante tiene que desmontar a Calimero y tiene que creer en las posibilidades de cambio de la persona que acompaña. Si no, no es acompañante. Es otra cosa. Es otra cosa. Y eso supone ver las potencialidades que el otro tiene. Siguiente. Ya lo he dicho y no me detengo, la capacidad de discreción. También he hablado de la capacidad de lucha y de compromiso para los cambios sociales necesarios. Y una cualidad fundamental para ser un acompañante testigo, como somos nosotros, del resucitado. Y es que no estemos llenos de doctrinas, estemos llenos de vida cristiana, con nuestras mediocridades, con nuestras ambigüedades. El Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nuntiandi, dice que el gran instrumento del anuncio del Evangelio somos las personas. Nosotros no vendemos productos. Nuestra vida tiene que testimoniar el rostro amigable de Dios. Como reconocerán que Él está en nuestro mundo, es viendo cómo nos amamos y viendo cómo amamos. Entonces, una cualidad fundamental, un perfil fundamental del acompañante es ser testigo con la vida, sabiendo que llevamos un líquido precioso en una vasija de barro, que dice Pablo, que somos frágiles, que no somos perfectos, ni nos lo tenemos que creer, pero sí que sea nuestra vida la que testimonie el rostro de la misericordia de Dios. Bueno, el Papa Francisco está permanentemente haciendo referencia a estos temas. En el tema del acompañamiento, el Papa Francisco hace muchas referencias, pero hay probablemente el sitio donde está más claro el tema del acompañamiento es en Amoris Laetitia, en la relación de los padres respecto a la educación de los hijos. Y entonces señala unas cuantas características fundamentales para que todo este perfil del acompañante
Una primera cosa que dice el Papa Francisco, y que estoy totalmente de acuerdo, y es: acompañar no es marcar territorios, sino acompañar a las personas. Y pone un ejemplo. Dice: hay padres que piensan que la educación de sus hijos es marcar territorios. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora vienes? ¿Qué haces? Marcando territorios. Y dice el Papa Francisco: una madre, cuando mira a los ojos a su hijo, sabe dónde está y qué es lo que tiene que hacer para acompañarle a ser un hombre o una mujer. Acompañar no supone marcar territorios, sino conocer a la otra persona dónde está, cuáles son sus potencialidades y acompañarla para que vaya. Dice el Papa Francisco: y esto supone respetar los ritmos. Porque hay personas que quieren estirar enseguida y llegar al final sin respetar los procesos. Y los cambios de las personas y los cambios sociales son lentos y tienen su ritmo. Lo importante es que vayamos dando pasos en la línea adecuada, aunque sean pequeños pasitos. Y tercero, dice el Papa Francisco, y esto supone paciencia. Paciencia y constancia. Constancia. Este equilibrio de la constancia y la paciencia es los que van permitiendo el cambio de las personas. Bien, y ahora viene una última parte, que es el punto 4, que yo creo que son muy importantes. He estado haciendo mucha referencia al escuchar, que es el instrumento más importante que hay en el acompañamiento. Y he hecho referencia a que no es lo mismo oír que escuchar, y no es lo mismo oír llover que oír, que escuchar activamente. Y ahora lo que voy a dedicarme es al tema de escuchar activamente. ¿Qué es lo que yo escucho cuando escucho activamente? Escuchar activamente supone que yo estoy activo en la escucha y que estoy intentando ser empático, o sea, conocerte a ti, dónde estás. Eso que decía hace un momento de la madre que ama profundamente a su hijo, mirando que sabe dónde está. Ha hecho todo un trabajo que es, desde tener al hijo en el vientre, tener un proceso de conocimiento, de escucha. ¿Y qué es lo que ha escuchado esa madre? ¿Y qué significa esto de la escucha activa? Escucharla activamente supone, primero, escuchar a 3 niveles. Voy a poner un ejemplo que a mí me sirve, está tomado entre otras cosas de un amigo mío. Igual recordáis, supongo que sí, los discos que teníamos en nuestra juventud cuando los guateques, bueno, que uno los ponía y de tanto ponerlos se rayaban o había fritura. Bueno, pues esa imagen me va a servir. Vamos a ver. Yo voy a poner una canción. Pongo el disco y ¿qué escucho? La música, la letra y la fritura. Pues la escucha activa supone escuchar la música, la letra y la fritura. Empiezo por la letra. Cuando yo estoy escuchando a alguien y lo estoy escuchando activamente, sin duda escucho lo que me dice que es la letra. Sin duda escucho lo que me dice que es la letra. Y entonces, esa persona me está contando, vuelvo al ejemplo, digo, para no poner nuevos ejemplos, de este muchacho que ha llegado a la parroquia que viene de Venezuela. Me cuenta la situación de Venezuela, me cuenta la situación de su familia,
me cuenta que está casado, que tiene 2 niños, que la mujer está allí, me cuenta que ha tenido aquí un trabajo, lleva 1 mes y pico aquí, ha tenido un trabajo a prueba, pero que le han despedido, que ahora está volviendo a buscar trabajo, que está pasando una entrevista. Todo esto que estoy escuchando es lo que él me cuenta. Y en este caso le entiendo bien porque además habla mi propio idioma. Hay veces que ya la escucha de lo que me cuentan ya es complicada, porque no todos en nuestra población actualmente hablan nuestro mismo idioma. Incluso los que hablan nuestro mismo idioma, hay veces que tienen giros muy diferentes. Por ejemplo, yo cuando he estado en Honduras, el que a uno le dé pena no significa que le dé pena. Significa que le da vergüenza. Es que me da pena, padre, decirle no sé qué. ¿Y pena por qué? Al primero que me dijo eso le dije, ¿y por qué tiene usted pena? ¿Qué le pasa? Pues que me da pena. Y lo que me está diciendo es que le da vergüenza. Bueno, incluso los que tenemos, y esto hay que estar atento, los que tenemos el mismo idioma, no siempre decimos lo mismo con las mismas palabras. Entonces, escuchar lo que la gente me dice es muy importante para entenderlo. Para entender qué es lo que quiere de mí, qué es lo que... Esa es la letra. Pero detrás de la letra está la música. Y muchas veces la música es mucho más importante que la letra. ¿Y cuál es la música cuando yo escucho? Los sentimientos que hay detrás de lo que me están contando. ¿Qué es lo que me permite no ser un funcionario, sino ser un amigo? ¿Y qué es lo que me permite compadecerme, padecer con el otro, congratularme, alegrarme con el otro? Eso que decimos muchas veces porque no sabemos qué decir en los velatorios, te acompaño en el sentimiento. Acompañar en el sentimiento. Y cómo la otra persona me transmite lo que siente, lo más íntimo. Pues me lo transmite unas veces contándome lo que le pasa. Y hay veces que lo que me cuenta en la letra, ya sé si esta canción es un bolero de amor o es una canción que lo que cuenta son tragedias. Es un tango que cuenta tragedias. Hay veces que la letra ya me dice, pero sobre todo quien me dice los sentimientos es lo que se llama lenguaje no verbal. Que me dice muchas cosas. Y que cuando uno tiene experiencia de haber escuchado a mucha gente y de haber acompañado a mucha gente, lo hace de forma intuitiva. Pero incluso aunque lo hagamos de forma intuitiva, hay que estar siempre permanentemente. La forma de mantener la mirada. Hay quien me baja los ojos y hay quien me mantiene los ojos de forma retadora. O intentando ver cómo le está cayendo lo que me está contando. Hay quien cuando le miro a los ojos los tiene llenos de tristeza y hay quien le brilla de ilusión. Está en la forma de sentarse, en la forma de mover las manos, en el tono de voz, en la capacidad de mantener y aguantar silencios. Más importante que lo que decimos con la boca es lo que decimos con el cuerpo. Fijaros si es importante que nosotros muy frecuentemente, antes de que nadie haya abierto la boca, decimos me cae bien o me cae mal. ¿Y por qué digo yo que aquella persona que acabo de conocer me cae bien o me cae mal?
por su apariencia. Por si tiene la cara relajada, alegre, triste, si es guapa, si es fea, por cómo va vestida. Nosotros recibimos un montón de información antes de que nadie abre la boca. El problema, está claro lo que es la música. La melodía sobre la que se canta la música. El problema es que el lenguaje no verbal es un lenguaje muy relativo y que se presta a la interpretación mía. Antes de que tú hayas abierto la boca, me caes bien o me caes mal. Y luego, cuando empiezo a tener relación contigo, tengo que cambiar el juicio primero, porque me había equivocado medio en medio. Y había dicho, aquella chica, hay que ver, qué encanto de muchacha, qué mona, que no sé qué. Y luego cuando empezó a abrir la boca, empecé a decir, por sus, qué creída, qué insoportable. No hay quien aguante a esta mujer. No se hace más que mirarse a ella misma. Y salí corriendo, y en lugar de ligar y que fuera la madre de mis hijos, me fui al otro extremo del mundo para no volverme a encontrar porque no tenía el aguante. Y yo pensaba, a primer golpe de vista, que era tan maja. El problema que tiene el lenguaje no verbal es que se presta a interpretaciones y por lo tanto a que yo proyecte prejuicios sobre la persona. Entonces es muy importante que a la hora de escuchar, sobre todo el lenguaje no verbal, me dé cuenta desde cuál es el ángulo desde el cual yo escucho. A mí me gustan mucho los pobres, pero que estén lavaditos, domesticados y que me sirvan para ganarme la vida eterna. Pero los pobres que huelen mal y que hay que lavarles el culo, eso para las hermanitas de los desamparados, no para mí. Ahora, yo tengo unos prejuicios de señorona del barrio Salamanca, con todos mis respetos a las señoronas del barrio Salamanca, que no me canto. No sé si me explico lo que quiero decir. El problema que tiene el lenguaje no verbal es que proyecto sobre él mucho prejuicio mío. Y eso supone que para escuchar el lenguaje no verbal hay que lavarse mucho los oídos. Hay que estar permanentemente poniéndome en el lugar del otro y no en el mío. En lo que es y no en lo que me gustaría. Última cosa, digo, para poder abrir diálogo. Que hay otro tercer cosa que escuchamos, que son las rayaduras y la fritura. Es lo que técnicamente se llama el arco de distorsión, que muchas veces nos da muchos datos en el acompañamiento, muchos datos. Y es que entre lo que dices y lo que dices con lenguaje no verbal, hay una diferencia tan grande que esto no encaja. Aquí algo no funciona. Este disco está raro. Yo vengo a pedirle a usted una ayuda y entonces, para pedirle a usted una ayuda, resulta que le empiezo a usted a contar una serie de cosas que realmente son trágicas y me lo está usted contando como si estuviera hablando de otra persona, como si usted no estuviera afectada en absoluto. Pienso, por ejemplo, en este momento una persona que conozco que tiene al chaval, ya no es chaval, ya tiene 20 y tantos años, con varios trasplantes de hígado, me parece que han sido, no sé, siglo II o III, que está en
esta situación precaria, que han estado viviendo de mala manera, que en este momento está viviendo pues probablemente las últimas etapas de la vida de su hijo, esa mujer está destrozada. Está destrozada. No hace falta que me lo diga si se lo noto en de la voz. Pero hay otra gente que me está contando no sé qué tragedias, como el que me está contando una película. Y yo instintivamente digo, bueno, esto está pegando con queso. Usted me está contando una película para sacarme no sé qué cosa. No sé si me explico. Hay veces que entre lo que me dicen y lo que me dicen hay una diferencia tal que yo empiezo a decir que aquí hay distorsión, disintonía, disarmonía. No hay relación. Me está contando usted no sé qué película que yo no me termino de creer. Y no me la creo porque entre una cosa y otra, y hay veces que ahí lo que aparece precisamente es el problema que tenemos que acompañar. Por ejemplo, hay quien me está engañando, pero hay quien no me está engañando, sino lo que me está señalando es que hay un desajuste personal muy grave. Como un ejemplo, por desgracia, de estos días. Oía, entre las múltiples noticias que ya sabéis que una de las asociaciones de la prensa ha dicho que hay que tener cuidado con no estar vendiendo morbo, con la muerte del niño. Pero hay quien dice, ¿cómo esta mujer estaba tan fría? Y inmediatamente ha habido quien ha dicho, porque probablemente aquí hay un problema psiquiátrico grave. Porque aquí hay un problema psiquiátrico. Porque probablemente aquí hay una personalidad psicopática. Y es la incapacidad de expresar sentimientos ante situaciones que los sentimientos se nos tendrían que desbordar. Bueno, yo escucho tres cosas. Lo que tú me dices, cómo me lo dices y la diferencia que hay entre lo que me dices y cómo me lo dices. Ahora, no sé si está claro lo que es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Estar atentos a los distintos canales de comunicación, lo cual supone poner en juego todos los sentidos. Todos los sentidos. Pero supone poner en juego un proceso de ir quitando prejuicios que yo puedo tener. Porque hay, sobre todo, algunos de los cauces de comunicación, todos, pero sobre todo algunos especialmente, que se prestan al prejuicio. Y, bueno, pues si os parece, básicamente digo, porque es mejor, si tenéis cuestiones que no hayan quedado suficientemente claras o que queréis que aclaremos, ¿no? Pues gastamos un poquito de tiempo. Hablar de la vulnerabilidad solamente son las personas con necesidades tangentes, con necesidades... No. Yo creo que... No, hay muchas vulnerabilidades. Vulnerable es aquella persona que vive una situación en la que puede sentirse herida, la puede herir, o no tiene recursos suficientes para poderlo enfrentar. Y esas pueden ser razones económicas, pueden ser razones políticas. Por ejemplo, hecho de referencia a personas que no tienen papeles y que por lo tanto son vulnerables en nuestro país y pueden terminar en el CIES. La parroquia en la que yo estoy en Aluche es una parroquia de referencia del CIES. El viernes por la tarde en la parroquia
Llegaba un africano cuando ya habíamos terminado, corriendo con unas bolsas. Y yo nada más que le vi, estábamos los tres curas, bueno, los dos curas estaban cerrando, y yo estaba en la puerta ya para salirnos a tomar una cerveza. No hice más que verle venir. Ya sabía de dónde venía. Ya sin aliento y dice, es aquí donde puedo dormir porque he cenado y después de cenar, cuando iba a la habitación me han dicho, te puedes marchar. Lleva 58 días en el CIES, sin derechos ninguno. Esa es una persona vulnerable, por razones políticas, de derechos ciudadanos. Todos somos vulnerables en la salud. Todos, en cualquier momento, podemos recibir un diagnóstico. Todos somos vulnerables en nuestra psicología. En algún momento podemos sentirnos afectados y venirnos abajo. Las vulnerabilidades son tantas como nuestra naturaleza humana. Lo que pasa es siempre es más fácil poner ejemplos de cosas tangibles que de cosas psicológicas. Y luego también es más fácil poner ejemplos de cosas tangibles porque entras menos en temas de intimidad. Por eso que está permanentemente diciendo temas de intimidad. Por eso he puesto más temas de cosas materiales y de otro tipo. Pero las vulnerabilidades son de todos los tipos. Y entonces, ¿cómo es la atención? Porque si ve claro, por el tema de las necesidades tangentes, digamos, Cáritas, pero ese otro tipo que puede haber de soledad, de políticas, de tal, eso... Pues vamos a ver, hay muchas formas. Supongo que sois conscientes de que en nuestros barrios estamos llenos de gente que está sola. Yo estuve durante 10 años en un barrio en Getafe, en el barrio de las Margaritas, que no había un solo ascensor. No había ni un solo ascensor en todo el territorio parroquial. Había casas de 5 y 6 pisos. Mientras que la gente era joven no había problema. Ahora hay un problema, hasta el punto que el ayuntamiento tuvo que buscar financiaciones para poner ascensores. ¿Y qué nos encontramos? Una red de solidaridad grandísima de vecinos que subían el pan a sus vecinos y que subían la compra. Porque muchos eran abuelos solos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay mucha gente que visita, que acompaña. Hay gente que juega las cartas, a la brisca, al tute. Eso es acompañamiento. Anda que no hay cosas que hablamos mientras que estamos echando un dominó. Por ejemplo. O sea, el acompañamiento, la vulnerabilidad y acompañar son tantos lugares como la vida misma tiene. Por eso una de las cosas que he dicho es que el lugar del acompañamiento no es el despacho. Es la cola del pescado. No sé si... Sí. Se acompaña visitando enfermos en los hospitales y hay todo un voluntariado de acompañamiento de hospitales y de residencias de abuelos, montones. Se acompaña luchando por defender los derechos de los más vulnerables. Y en eso pues hay montones de grupos, asociaciones que luchan por los derechos de estos y por los derechos de nosotros. Hay muchas formas de acompañar. Donde sale es donde hemos empezado. Pasó por la vida haciendo el bien, curando todo dolor. Todo. No hay ni uno que quede excluido. Que no solo es lo tangible lo que viene a buscar. Claro. Que a veces nos fijamos solo en lo tangible. Claro. Y la escucha es muy importante. Muy importante. Por eso Ese acompañamiento es necesario. Claro. Por eso yo una de las cosas que he dicho es, cuando vienen,
Yo no puedo ser un funcionario que distribuyo. Soy un testigo, soy un hermano que acojo. Y todo el tema de la acogida, de la escucha, del seguimiento, de la amistad, es fundamental. Es fundamental. Muchas gracias, Antonio.